En la historia de la humanidad solamente se han lanzado 2 bombas atómicas, las 2 sobre la isla de Japón. Fue en 1945, hace solamente 70 años. Hemos invitado hoy a Ricardo Artola y a Emilio Cammani para recordar aquellos hechos, para saber algunas de las claves y también para preguntarnos si aquello era inevitable. ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Gracias por acceder a la encerrona. Nada, no hay problema. Estamos encantados de estar aquí encerrados. Solamente han pasado 70 años, Sí. Es decir, fue antes de ayer. Y tenemos todos en la memoria la imagen de esa nube, de esa medusa de polvo, primero en Hiroshima y luego en Nagasaki, ese 6 y 9 de agosto de 1945. En ese momento nadie sabía lo que iba a pasar. Los americanos, que fueron los que lanzaron las 2 bombas atómicas, no sabían muy bien cuáles eran los efectos. Eran devastadores, pero no hasta ese punto, hasta causar la muerte de 240.000 personas o más. Hombre, yo creo que más o menos una idea de lo que iba a pasar la tenían. Lo que pasa es que lo que necesitaban era seguridad. Uno de los aspectos moralmente más discutibles de lo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki es que fueran 2, sin dar prácticamente tiempo a los japoneses a rendirse a la vista del arma que disponían los norteamericanos. Lo que pasa es que la primera era de uranio y la segunda de plutonio, y querían probar las 2, a ver, y comprobaron efectivamente que las 2 eran absolutamente letales. Lo que no le dijeron a los japoneses es que no tenían más, que hubieran necesitado unos cuantos meses para fabricarlas. Y después, ante la vista de ese armamento y ante la posibilidad de que en 3 o 4 días les volvieran a tirar otro par de bombas como esas, pues naturalmente los japoneses se rindieron. Ricardo. Bueno, yo discrepo un poco sobre los japoneses en ese sentido, que yo creo, puede que eso que dices tú sea cierto también, que les interesara probarlo, pero yo creo que los japoneses no querían rendirse porque forma parte de su filosofía de vida y su filosofía militar, digamos, y entonces después de la primera, yo creo que cuando te han lanzado una bomba atómica y ha tenido ese efecto devastador y tú lo sabes, necesitas poco tiempo para capitular, o sea, te das cuenta que es decir, el mismo tiempo que han necesitado Cipras para cambiar de registro, es decir, hay ciertas cosas que no. Entonces yo creo que es una historia, yo digo que es una historia en la que no hay buenos, hay víctimas y hay verdugos, pero no hay buenos, porque el papel de Estados Unidos, a mi juicio, no es defendible, y el papel de Japón menos todavía. Pero de esta historia quien realmente sale condenado es Estados Unidos, creo yo, ¿no? En la historia, a lo largo de la historia. No, Estados Unidos ha salido indemne hasta, yo diría que hasta hace poco, incluso hasta ahora, o sea, ellos dicen que, bueno, que yo no creo que se haya censurado, vamos, diría yo que haya habido una gran censura porque utilizaran las bombas. Yo te digo, esta es mi interpretación y mi visión, ¿no? No sé. Hombre, yo creo que hasta que a José Bono lo hicieron ministro de Defensa, lo normal de un ejército, de un responsable militar, es tratar de evitar que mueran sus soldados, no de evitar la muerte del enemigo. Sí. Entonces, en la ecuación de 1945, los norteamericanos se ahorraron 250.000 marines que hubieran perecido invadiendo las islas del Japón. A la vista de lo que pasó en Okinawa y en Iwo Jima, ya se podían hacer una idea de lo que iba a costar llegar a Tokio. Y la bomba atómica evitó todas esas muertes, naturalmente con el coste de las muertes de los japoneses, pero eso desde el punto de vista norteamericano era perfectamente legítimo. Yo de todas maneras, perdóname Nuria, si me permites, yo tengo mi propia interpretación al respecto en el sentido de que Japón era la única potencia que quedaba en agosto del 45 digamos, del eje, ¿no? Alemania, Italia, bueno, Italia no digamos, Alemania había sido derrotada ya en mayo completamente y Estados Unidos dominaba los mares. Los aliados habían caído, era una cuestión de tiempo, es decir, antes morían de hambre que los 250.000 militares de las cuentas que han hecho. Yo creo que esas cuentas probablemente sean ciertas, pero están un poco contadas torticeramente, porque no, claro, no se da, o sea, tú has estado en Japón, o sea, Japón, que es una isla que le pasa como a Gran Bretaña, o sea, que no puede dar de comer a la gente que vive en la isla, ¿no? Y con los mares dominados por Estados Unidos y por los aliados, ¿cuánto tiempo iban a durar? ¿O iban a dejar que murieran todos de inanición, los 100 millones de japoneses? Entonces, yo creo que esa cuenta suena muy bien, pero es un poco falaz.
Con perdón, ¿eh? No, sí es muy probable. Siempre se ha dicho que la finalidad primera de tirar la bomba atómica, porque otra de las cosas que también afecta a los términos morales es que el bombardeo con bombas incendiarias en Tokio mató más gente que cualquiera de las dos bombas atómicas. Bien, es verdad que, claro, en Japón hay muchas casas de papel, madera, y las bombas incendiarias hacían un daño horrible. Pero lo cierto y verdad es que lo que sí se ha dicho es que no las tiraron para derrotar a los japoneses, a los que, como muy bien ha dicho el profesor Artola, estaban ya derrotados de facto, sino para que los rusos vieran lo que tenían. También, sí. Dice, oye, mirar que... cuidado, que mira lo que tengo. Una exhibición de fuerza. Sí, porque el Ejército Rojo tenía movilizados a 12 millones de hombres en el verano de 1945. Si en un determinado momento Stalin decía, oye, ¿por qué no seguimos y empujamos un poco más allá? Y entonces los americanos dicen, oye, mira que tenemos. De hecho, creo recordar que Truman en Potsdam fue en julio, ¿no? En julio del 45, le dijo, hombre, no le dijo que tenía la bomba atómica, pero has de saber que tenemos una cosa nueva y tal. A Stalin no le sorprendió porque probablemente ya lo sabía por sus espías, la clase de arma con la que se estaban haciendo los Estados Unidos. Pero digamos que eso es lo que probablemente fuera el fin más notable de tirar la bomba contra los japoneses. ¿Os habéis puesto alguna vez en la piel de Truman, tomar esa decisión? No lo he pensado, yo siempre tengo que ponerme más en el papel de las víctimas. Yo estuve en Nagasaki y la verdad es que me impresionó mucho verlo, o sea, me obligó a reflexionar cosas, aunque hay un museo y han quedado algunos restos y demás, pero es impresionante, o sea, es impresionante. A mí me impresionó mucho la idea de que la bomba estalló a 1 kilómetro de altura. O sea, la idea que tenemos es que las bombas estallan en su contacto con el suelo. No, la bomba atómica estalló a 1 kilómetro de altura. O sea, no tocó y provocó ese efecto. Es espeluznante, ¿no? Y los efectos que provocó a mí me parece, bueno, uno de los episodios más negros de la guerra más negra de la historia, que es la Segunda Guerra Mundial, desde luego. También a mí me parece que tuvo una consecuencia para la Guerra Fría, el hecho de que los americanos tiraran las bombas. Sí, por ese problema moral, que Truman en un cierto momento podía haber dicho, hombre, estos señores están derrotados, de verdad, es indispensable hacer esta escabechina y tal, y bueno, vamos a contenernos. Y si no las hubieran tirado, pues como no habríamos visto cuáles son sus efectos, pues a lo mejor la tentación de empezar una guerra atómica hubiera ocurrido más tarde y con efectos mucho más letales, puesto que habría más. Entonces, a la vista de lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, los 40 años siguientes, las dos superpotencias que se enfrentaron en la Guerra Fría se tentaron mucho la ropa antes de utilizar la bomba atómica. Es más, se arbitraron toda clase de medios para evitar malos entendidos, para evitar que un incidente desencadenara una guerra y que se arrojaran bombas como las que habíamos visto en Hiroshima y Nagasaki. Durante muchos años nos acompañó esa imagen de Reagan levantándose por la mañana y con la posibilidad de dar al botón, ¿no? Que se hablaba aquí en España. Sí. Es verdad que todo se hizo con la parafernalia americana, bautizando incluso las bombas. Una de ellas se llamaba Little Boy y la otra Fat Man. Y luego el Enola Gay, que era el avión, el avión al que también le dedicaron una canción, una estupenda canción. Es verdad que es parte, pues eso, del espectáculo americano. Si hablamos de Japón, a mí me llama mucho la atención la admiración que tienen los japoneses por la cultura norteamericana y por los yanquis, después de lo que ha pasado. No, porque a mí me parece lógico, tú conoces bien esa cultura, a mí me parece que o sea, el que es resistente, el que tiene metida, digamos, el aspecto militar en su idiosincrasia nacional, que no es en todos los países, si pasa en Alemania y si pasa en Japón, lo que sí reconoce es cuando es vencido. Es decir, Alemania no se reconocía como vencida al final de la Primera Guerra Mundial y por eso Versalles fue tan doloroso, pero se reconocía completamente vencida al final de la Segunda y no lo discutía. Y Japón se reconocía claramente y eso lo respetan. Lo que no respetan, como les pasaba a los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, es que los franceses vinieran a ocupar una parte de Alemania. Eso les repugnaba, porque decían, ¿esto es que pintan aquí? Cosa que es verdad, que es como si hubiéramos llegado Emilio y yo, no sé, a Frankfurt y hubiéramos dicho, esto es venga, todo el mundo fuera. Y hubieran dicho, pero bueno. Lo veo claramente, ves, ¿no? Lo veo claramente. Habréis leído mucha documentación sobre el asunto, algún testimonio que recordéis. Yo supongo que desde el punto de vista de las víctimas, las imágenes todas las tenemos en la retina, ¿no? O sea, la piel arrancada. Yo siempre cuando leo estas cosas procuro abstraerme un poco de los temas así emocionales. Preguntabas antes si te has puesto en el pellejo de Truman. Entonces, yo creo que este tipo de gente, cuando tiene que tomar estas decisiones, no se lo plantea como nos lo podemos plantear nosotros en la mesa camilla de nuestra casa.
porque ellos consultan, hablan y tal, y en un cierto momento se decide, entre todos, no solo una persona, cuál es la decisión más correcta, la más proclive a los intereses de tu nación. De tal manera que la decisión prácticamente te viene dada, la tomas y no te haces el problema. Eso, procuras mantenerte al margen. Evidentemente, si a Truman lo hubieran llevado inmediatamente, unas horas después de haber tirado la bomba, bueno, unas pocas horas se hubiera muerto él también, pero con garantía de seguridad para ver lo que la bomba habría destrozado, probablemente hubiera pasado varias noches sin dormir. Lo que pasa es que hace que lo ven, procuran abstraerse de ese tema para poder tomar las decisiones con la suficiente frialdad. Y creo que es preferible eso, que se tomen las decisiones con frialdad, que no con la emoción de ese tipo de sensibilidades donde te puedes equivocar. Yo creo que en general los modelos de decisión, al menos en los países occidentales, donde intervienen varias personas, donde se calibran fríamente los intereses de la nación, normalmente evitan errores y indudablemente a veces pues hay víctimas, claro. Muchas víctimas, la verdad que suena un poco frío, ¿no? Como Sí, un juego de estrategia. Claro, es que los rusos perdieron 20 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos muertos por ellos mismos, es decir, los comisarios políticos que van detrás de las líneas, eso se ve muy bien en Enemigo a las puertas, hay un tío que va detrás con una pistola y al tío que vacila le pega un tiro, y con lo cual muchas veces en los enfrentamientos con los alemanes morían más rusos por las armas de los comisarios soviéticos que por los disparos de los propios alemanes. Claro, con 20 millones de muertos en un país, ¿qué le puedes decir de lo de Hiroshima y Nagasaki? Pues que sí, que fue terrible, pero que ellos también pusieron lo suyo, en definitiva una guerra espantosa. Pues Ricardo Artola, Emilio Cammani, muchísimas gracias, lo habéis hecho muy bien, lo que significa que próximamente os veré por aquí conmigo, repitiendo. Cuando tú quieras, Nuria. Si no se cansan tus espectadores, vendremos. Bueno, pues lo que digan los espectadores de Libertad Digital.